Y la reflexión de hoy en realidad es una serie de preguntas y se las hago a ustedes y se las hago a todos los que nos siguen semana tras semana. Fíjense que hay una frase que es muy conocida o seguramente que la habrán escuchado en algún momento. Esa frase que dice de estar parados sobre los hombros de gigantes. Se ha usado metafóricamente muchas veces. La frase en sí más conocida de estas pertenece a Isaac Newton, este gran físico que marcó tanto y sigue marcando nuestro entendimiento de lo que es la física, ¿verdad? Hasta hoy en día. Pero esa frase que decía que si yo he visto más lejos es porque he podido pararme sobre los hombros de gigantes, esa frase que fue elaborada por Isaac Newton en el año 1600 y algo, también fue dicha anteriormente en el año 1159 por John of Salisbury, que usó una frase muy similar, diciendo que somos como enanos que están parados o sentados en los hombros de gigantes. Él lo escribió en latín en el año 1159, así que fíjense, 500 años antes que Newton expresara su frase, que se sigue repitiendo hasta hoy en día. ¿Y qué significa esto? Significa que la capacidad que tenemos de aprender de los que vinieron antes que nosotros, de Claro. aprender de las experiencias de otros. Y mi pregunta en estos días es realmente, ¿somos capaces de aprender de las experiencias de los demás o estamos perdiendo esa capacidad? Eh, es muy difícil aprender de otros. No sé qué les parecerá a ustedes, pero yo me doy cuenta que más y más en estos tiempos acelerados, en estos tiempos modernos, en este Mm. siglo XXI, donde todo se hace digitalmente, donde todo se hace apresuradamente, no se le da el tiempo que es necesario para aprender de la experiencia de otros, porque aprender de la experiencia de otros requiere tiempo, no es instantáneo, requiere tiempo, requiere cierta dedicación, dedicación de tiempo, pero también dedicación mental, de prestar atención. Ah, muchos años atrás, 100 años atrás prácticamente, qué raro, hoy en día me encuentro hablando de 100 años atrás y me choca, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no es tan atrás, pero sí es parte del presente, por lo menos mío, 100 años atrás. No que tenga 100 años, pero bueno, eh, cuando existían ¿vieron esos maestros que formaban a discípulos en distintas profesiones? Ser electricista, ser plomero, ser constructor. Había aprendices. Desde los tiempos de la Edad Media que viene eso, los aprendices. Entonces los aprendices pasaban tiempo, meses, años con el maestro y aprendían de la experiencia del maestro y podían superarlo luego, podían seguir adelante y descubrir cosas nuevas. En la ciencia eso ocurre desde siempre, es decir, los avances de la ciencia se basan en aprender de lo que otros van haciendo alrededor del mundo.
Y la ciencia es un campo en donde hoy en día todavía se mantiene eso. ¿Por qué? Porque gracias a lo que ocurre en todo el mundo y a que lo conocemos rápidamente, podemos utilizarlo en nuestros propios experimentos, en nuestros propios estudios. Los científicos lo vienen aplicando. Donde yo veo, me parece que se está perdiendo muchísimo, ya se perdió, es en el interactuar humano. Ya quedan muy pocos aprendices que aprenden de un maestro una profesión o un trabajo o algo que puede Mm, mejorar. Queda muy poco de eso. 100 años atrás, en las escuelas secundarias, se estudiaba estos estudios vocacionales. Las escuelas tenían sus talleres de carpintería, tenían sus talleres de distintas modalidades y ahí los jóvenes estudiaban y aprendían distintas manualidades. Eso se dejó de lado, no existe más realmente. Las escuelas vocacionales mm, también se transformaron y ya no son más escuelas vocacionales donde se aprende de maestros, sino que se han convertido en extensiones de clases de tercer nivel, clases como cuando uno va a la universidad y escucha que alguien le va dictando y hablando y tiene sus libros y entonces va aprendiendo. Pero esa relación que existía entre una persona y el discípulo se ha perdido, me parece a mí. Y, y es un doble juego, como lo veo yo. No es solamente que nos desacostumbramos a prestar atención a lo que nos dicen otros para aprender, pero es también uno mismo que si tiene algo para compartir con los demás, tampoco sabe muy bien cómo hacerlo para que le llegue a los demás. Es decir, a veces yo me veo en mí mismo cuando estoy con otras personas y veo que están haciendo algo y yo sé cómo se puede hacer mucho mejor, cómo se puede hacer más eficientemente o con menos tiempo y trato de compartirlo. Y me dicen, no, pero yo ya sé o esto, lo otro, o lo hacen y no va igual y yo me veo en mí mismo, ya no hablo de los demás, en mí mismo, me veo con poca paciencia, veo que trato de explicar y si no lo entienden, no tengo esa paciencia que es necesaria para que alguien transmita un conocimiento a los demás. Porque ¿cómo se transmite un conocimiento? Con mucha paciencia y adaptando ese conocimiento a lo que la otra persona necesita para que pueda entendernos. Creo que hablamos de algo así la semana pasada en la radio cuando hablábamos de la educación. ¿Quiénes son los buenos maestros? Los buenos maestros no son los que imparten el conocimiento de una manera y ahí se acabó y todos se tienen que adaptar a ellos para entenderlo o seguirlo. El buen maestro es aquel que se adapta a él, a los requerimientos de sus alumnos, de sus clases. Y esas clases necesariamente van cambiando año tras año porque los jóvenes, los niños, son distintos. El buen maestro se adapta a eso para transmitir el conocimiento. Entonces, esta es la reflexión un poco del día de hoy. Para avanzar en el mundo, en la vida, incluso no para descubrir grandes cosas, pero como seres humanos, para avanzar nosotros, para ser mejores seres humanos, tenemos que aprender de la experiencia de los que vinieron atrás. Y aquellos que tienen la experiencia tienen que tener la modalidad de saber adaptar esa experiencia y de transmitirla de una manera que
los demás o los más jóvenes o los que vienen detrás nuestro puedan comprenderla, puedan entenderla, puedan asimilarla como propia. Y sin este mecanismo, en la sociedad grande, yo creo que la falta de este mecanismo hoy en día es el que produce tantas divisiones, es el que produce la ruptura de lo que es esa tela social en donde todos interactuamos entre nosotros. Esa ruptura, eso que se llama las divisiones del mundo moderno entre unos y otros, esas rigideces mentales en donde yo pienso así y si tú no piensas como yo, está mal. Eh, Todo eso es producto de que se ha roto esa relación de aprendizaje mutuo, de poder aprender los unos de los otros y aprender de las experiencias de los demás. Pero no todo está tan oscuro, porque quizá esté pintando un panorama un poco más oscuro. Algo que yo he visto mucho y lo he comentado anteriormente, y tú, Caro, lo sabes porque me has escuchado varias veces, es que en mis viajes por nuestra hermosa Latinoamérica, y aún recientemente en este viaje que acabo de realizar, muy recientemente, he visto que hay un resurgimiento e interés de las generaciones más jóvenes en recuperar el conocimiento de nuestros pueblos originarios. Y eso es algo muy bello, porque he visto cómo los jóvenes no solamente lo buscan, pero quieren aprender y quieren recibir ese legado que por 500 años estuvo justamente relegado y que ahora ese legado vuelve a salir a la luz y hay mucha gente joven que lo está buscando. Eso me da un poco de optimismo, porque cuando la gente joven quiere aprender de lo que ha ocurrido o del conocimiento que viene desde la historia de nuestros pueblos, el futuro se pone un poco más brillante. Y esta es la reflexión del día de hoy. Gracias.